Buenos días, gracias por estar aquí a pesar de los árboles caídos y espectaculares. Yo les voy a hablar brevemente sobre algunos de los trabajos que realizamos en el Laboratorio de Psicolingüística dentro de la Facultad de Psicología. Nosotros nos centramos principalmente en aprendizaje de la lengua materna, pero no exclusivamente. Estamos financiados por diversas instituciones. Tanto nacionales como internacionales. Tenemos apoyo del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, tenemos apoyo aquí dentro de la UNAM y también por parte de una institución dedicada a investigación sobre diferentes aspectos relacionados con síndromes de origen genético, como es la Fundación Jérôme Lejeune. Para llevar a cabo nuestro trabajo requerimos la participación de estudiantes, colaboradores de muy diferentes áreas, pero que juntas cumplen un mismo objetivo. Por ello, en el laboratorio participan estudiantes y colaboradores, psicólogos, lingüistas, ingenieros en sistemas, biólogos, ingenieros en mecatrónica, estudiantes de enseñanza del inglés y de pedagogía. De diversas instituciones, principalmente la UNAM, pero tenemos ingenieros del Instituto Nacional Politécnico, tenemos pedagogas de la Universidad Pedagógica Nacional, nuestros chicos de enseñanza del inglés provienen de FES Zacatlán en su mayoría. Entonces, como ven, este es un equipo multidisciplinario. El objetivo principal de nuestra investigación es investigar cómo los bebés y los niños adquieren la lengua materna, la cual se adquiere con un rango relativamente bajo de error y a ritmo verdaderamente acelerado. Pero esto lo hacemos en condiciones típicas, es decir, aquellos niños que no presentan ningún problema neurológico principalmente, ni genético, que les impida aprender bajo lo que se conoce como el desarrollo normal. No obstante, también exploramos esto mismo en la población atípica, es decir, aquellos niños que han nacido con algún síndrome que va a retrasar su aprendizaje o bien que posteriormente tienen algún problema. Principalmente nos dedicamos a la población con síndrome de Down. El síndrome de Down es un desorden de origen genético, es decir, se nace con él y se vive con él toda la vida. Y esto es importante que los papás lo sepan, ¿no? Que de ahí sepan que no es algo, no hay ninguna cirugía ni tratamiento, es genético y ahí se va a quedar. Originado por tres posibles razones que tienen que ver con el momento en el cual se lleva a cabo la fecundación. Pero prácticamente el mayor problema de este síndrome es que se nace con una copia extra en el cromosoma 21 y eso tiene diferentes implicaciones. A nivel salud, por ejemplo, son chicos que presentan regularmente cardiopatías, problemas en el aparato respiratorio. A nivel cognitivo, que es el que nosotros estudiamos, pues presentan problemas como memoria a corto plazo. Pero nosotros estamos interesados en ellos en dos aspectos, lenguaje y procesamiento numérico, porque todos los papás desean que sus hijos aprendan a leer, a escribir y a contar. Y eso es justamente lo que nosotros investigamos. Estos chicos tienen un discurso que se ha llamado telegráfico porque hablan únicamente con palabras que denominan generalmente objetos. Por ejemplo, casa, fría, árbol, roto, ¿sí? No logran generalmente hacer una oración que contenga pues, otros aspectos más complejos de la lengua, como los artículos, ¿no? Es decir, el árbol, como verbos conjugados, está caído, por ejemplo. Y por ello nosotros nos hemos alejado de
esa caracterización de su discurso y nos hemos interesado en qué es lo que ellos comprenden, no lo mal o lo bien que puedan hablar. Esto lo logramos por medio de un rastreador visual. Este rastreador visual lo que hace es detectar los ojos de los niños para así decirnos, les voy a mostrar un video en donde están prestando atención. Afortunadamente ahora existen los rastreadores visuales que no tienen que estar montados en algún casco o algún aparato en la cabeza del niño, sino que, como lo pueden ver en la tercera figura donde el niño está señalando, están alejados del niño por entre 75 centímetros y 1 metro. Entonces, este método implica para los niños que para ellos, en lugar de hacer un estudio, vienen a ver la televisión, a ver un video. Y les voy a pasar justamente ese video. ¿Alguien me podría pasar el video? Gracias. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Te gusta? ¿Quieres ver más? ¡Mira! ¡Plátano! ¡Ve! ¡Zapato! Nosotros estamos viendo aquí justamente lo que está realizando un participante con síndrome de Down y los círculos rojos nos indican el incremento de atención conforme ese círculo se va ampliando, así como la ubicación sobre en dónde se encuentra ese niño mirando. Bien. Este método nos ha permitido explorar diferentes aspectos, únicamente les voy a mencionar 2 de ellos, pero básicamente lo que hemos visto es que a pesar de tener ese discurso muy simple, muy telegráfico, a veces poco entendible por parte de niños con desarrollo atípico, en este caso síndrome de Down, no obstante su comprensión es muy superior a su producción. Logran aprender aspectos formales de la lengua, por ejemplo, el uso del género y el número gramatical. Todos nosotros sabemos que decimos el perro, los perros, las perras, la perra. Bueno, pues eso que es tan complejo, ellos lo logran entender mucho mejor de lo que pareciese a partir de su discurso. ¿Qué implica esto? Pues que tal vez aquellos que se dedican a la enseñanza de la lengua en personas con esta discapacidad intelectual, con este síndrome, podrían partir de esta comprensión que se encuentra para su edad mental a un nivel esperado. Y entonces las intervenciones, por ejemplo, podrían estar más centradas en apoyar que aprendan más, que comprendan más, en lugar de que produzcan únicamente algunas palabras, para lo cual se llegan a hacer esfuerzos grandes y el costo pues es muy alto tanto para los papás como para el sector salud. Bueno, ¿qué otras cosas hemos investigado con estos chicos? Pues por ejemplo, nosotros queremos saber si ellos tienen capacidad para anticipar. Todos nosotros cuando leemos el periódico, y me disculpo por ser periodistas, ustedes, porque sé que se toman mucho tiempo en escribir una nota, pero sin embargo, cuando llega a nuestras manos, la leemos rapidísimo y no la leemos completa, porque tenemos una capacidad de anticipar. Entonces no es necesario leer toda la nota para saber de qué se trata. Es algo que todos nosotros realizamos para cuestiones de eficiencia. Bueno, pues nosotros nos preguntamos si estos chicos con síndrome de Down pueden anticipar. Si yo les muestro a ustedes, por ejemplo, una motocicleta y un libro, como lo pueden ver en pantalla, y les digo voy a leer, ya no hace falta que les diga que voy a leer, porque todos pueden anticipar que lo que voy a leer es el libro. Es lo que hacemos cuando leemos un periódico, por eso no lo leemos completo. Y eso es lo que nosotros nos preguntamos, si estos chicos podían anticipar, por ejemplo, que nos íbamos a referir un libro
a partir de un verbo informativo como leer. Pero si les decíamos voy a ver, por ejemplo, pues ahí no tenían capacidad de anticipar porque, como nosotros adultos, no podríamos estar muy seguros sobre cuál de los dos objetos ver. Bueno, pues entonces la conclusión es que los niños con síndrome de Down pueden anticipar información y esto implica un procesamiento de información rápido y eficiente. Otro estudio que llevamos a cabo con la colaboración de la Universidad de Arizona tiene que ver con los patrones de sueño, el aprendizaje del lenguaje y algunos aspectos conductuales. Para ello, los chicos se llevan a casa una pulsera, que es un actígrafo, que nos mide algunos patrones de movimiento con relación a la luz y la oscuridad que implican el día y la noche. Nosotros estamos interesados en saber si los niños con síndrome de Down que duermen mejor o no poseen un vocabulario más amplio y también tienen algunas otras respuestas cognitivas relacionadas con sus patrones de sueño. Les decía que para los papás es importante que los niños aprendan a contar, ¿no? A sumar, a restar. Y estos chicos tienen serios problemas para contar. Entonces también es otro aspecto al cual nos dedicamos por medio de este rastreador. Investigamos cómo es que ellos están aprendiendo los números, cuáles son los procesos básicos que hacen falta para que los ayudemos a aprender a sumar y a restar. Esto es realmente un resumen de todo lo que se lleva a cabo en el laboratorio de psicolingüística. Ahora lo que vamos a empezar a hacer son pruebas auditivas a estos niños, porque son niños que pasan por periodos de infección del oído medio, lo cual por supuesto tiene implicaciones serias en su procesamiento del lenguaje. Entonces ahora dentro del laboratorio estamos ofreciendo es un tamizaje, o sea, únicamente nos dice, está escuchando los decibeles que el oído humano debiese escuchar en un medio ambiental, en un salón como este, o no. Y esto nos va a permitir pues referirlos para, si es necesario, la atención médica apropiada y que esto no sea un impedimento para que aprendan lenguaje. Bien, ahora una de mis colaboradoras les va a presentar algunos esfuerzos tecnológicos que estamos haciendo para intervenir de una manera más divertida, más eficiente, más económica en algunas habilidades de estos niños. Cuando uno habla de una intervención, lo que está diciendo es que va a intentar mejorar algún aspecto de la cognición de estos chicos. Entonces, una manera de intervenir, pues, puede ser desde un medicamento hasta lo que nosotros estamos haciendo, que son aplicaciones digitales. Tenemos dos esfuerzos en este momento que están en un nivel exploratorio. Uno es una aplicación en una tablet, la cual les van a presentar, que es esta, pero les van a detallar algunas cuestiones. Y la otra tiene que ver con un robot que está en realidad presentado en forma de carro, y lo que nosotros estamos intentando con este sistema robótico pues es entrenar a los niños para que aprendan colores, números. En realidad les decía, está en un nivel exploratorio en el cual estamos intentando encontrar formas divertidas, contemporáneas, para mejorar algunas de las habilidades de los niños. Voy a ceder la palabra a mis colaboradoras, Julia Barrón, estudiante de doctorado aquí en la Facultad de Psicología, y Mariana Orozco, pasante de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, para que les hablen de la aplicación que estamos haciendo y para que les presenten en vivo alguna de las formas que tenemos para evaluar a los niños. Gracias. Buenos días. Lo que a continuación haremos es una demostración. Vamos a mostrar un estudio de los que les acaba de explicar la doctora Natalia en el rastreador visual. Para ello tenemos dos voluntarios
Si gusta pasar, les voy a ir explicando brevemente lo que hacemos con los participantes. Bueno, los participantes se sientan a una distancia de 60 centímetros del monitor donde le vamos a proyectar algunas imágenes. Entonces, vamos a pasarlo un poquito para atrás. Colocamos unos lentes a la madre para cerciorarnos que los movimientos oculares que vamos a rastrear son del participante y no de la mamá. Lo que a continuación haremos es calibrar la mirada del participante. Esta calibración nos va a permitir cerciorarnos de que está viendo a la pantalla y puede prestar atención a cada uno de los estímulos. Entonces, las instrucciones que les damos a los padres es que mantengan a sus hijos viendo al frente. Entonces, esperamos que nuestro rastreador detecte los ojos de nuestro participante. Miren, vamos a ver aquí. Miren, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, Evan? Sí. Bueno, nuestro participante es un poco distraído, pero tenemos a otro. ¿Lo intento? Okay. Mira, Evan. Vamos a intentarlo con otro participante. En lo que preparan al otro participante, qué bueno que sucedió esto, porque es importante señalar que nuestro laboratorio pues es una cabina en la cual no hay personas, absolutamente negra, aburrida, digamos, para que en el momento en el cual el participante entra y lo que ve son paredes en blanco y frente a él una pantalla, pues justamente lo único que llame su atención sea la pantalla. Ahora hay muchas personas y entonces pues para el bebé es más interesante ver todas estas cámaras y audífonos y micrófonos, pero vamos a intentarlo con Vania. Aquí. Ahí está. Bueno, en la pantalla podemos ver los ojos de Vania. Vania, ahora te van a salir imágenes y tú las sigues con tus ojitos. Aquí, acá.
Esa es una calibración perfecta. Entonces, ya que calibramos al participante, lo que hacemos es mostrarle el estudio. Va a ladrar el perro. Voy a quitar la escalera. Van a esconder la moto. Va a caer la leche. Van a poner el zapato. Vamos a nadar en la alberca. Van a dar el lápiz. Voy a morder la manzana. Vamos a comer la galleta. Voy a aventar el teléfono. Como les acaba de explicar la doctora Natalia, este estudio nos permite medir habilidades de predicción en el lenguaje, no solo con niños con síndrome de Down, sino como Vania también con niños con desarrollo típico. A continuación les mostraré el video, es decir, la preferencia visual de Vania cuando estaba escuchando las frases y cuando veía las imágenes. Va a ladrar el perro. Como podemos ver en ese ensayo, Voy a quitar antes de que Vania escuche perro, ya está viéndolo. Eso lo conocemos como habilidad de predicción lingüística. la moto. Va a caer Bueno, ¿y cómo interpretamos estos resultados? La habilidad de predicción lingüística está relacionada con el procesamiento y también con la comprensión del lenguaje oral. Probablemente, si un niño se sienta aquí y aún no conoce ni siquiera palabras, el hecho de que las esté comprendiendo nos dice que ya las está procesando. Y básicamente así es como funciona el método de rastreo visual, a grandes rasgos. Bien, por último vamos a presentarles nuestra aplicación digital. ¿Me escuchan bien todos? Bueno, buenos días, mi nombre es Mariana Orozco y les voy a presentar la aplicación que estuvimos desarrollando en el Laboratorio de Psicolingüística. La UpDown, como la hemos denominado, es una aplicación diseñada para dispositivos electrónicos, en su primera versión para tablets electrónicas, como la que les mostraremos hoy. Esta aplicación se desarrolla con la finalidad de mejorar las habilidades del conocimiento y de la comprensión de los sonidos de la lengua materna. En este caso estamos estudiando el español en población con síndrome de Down. Es importante destacar que, como ya nos mencionó la doctora, esta aplicación surge a partir de la colaboración interdisciplinaria de catedráticos, lingüistas y psicólogos de la UNAM, ingenieros de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, fonoaudiólogos de la Universidad del Rosario en Colombia y también de investigadores de Oxford Brookes University. ¿En qué consiste la UpDown? Bueno, la UpDown funciona a partir de una dinámica de juego de repetición de palabras. En este juego tenemos dos personajes principales, la vaca y el perro. La tarea se va a desarrollar en dos escenarios distintos. La granja, donde el niño va a escuchar palabras familiares, como podrían ser manzana, pelota, y el espacio, en donde va a escuchar lo que nosotros hemos llamado palabras espaciales,
¿Qué son las palabras espaciales? Son palabras inventadas que nosotros construimos a partir de las sílabas de mayor frecuencia en el español. ¿Qué ocurre dentro de la tarea? En un primer momento la vaca emite una palabra y posteriormente el perro la va a repetir. Pero ¿cuál es la particularidad de la repetición del perro? Que el perro puede repetir la palabra de manera idéntica a como lo hizo la vaca, o la puede repetir con alguna modificación inicial, medial o final, es decir, en algún punto de la palabra. ¿Cuál es la tarea del niño? El niño tiene que decidir si el perro realizó una repetición correcta o incorrecta. ¿Cómo nosotros realizamos esto? Como está diseñada para una tableta electrónica, aparecen en la pantalla dos botones, un botón verde en el caso de que la respuesta haya sido correcta y un botón rojo para las respuestas incorrectas. El participante escucha un total de 60 palabras familiares en la granja y 60 palabras espaciales en el espacio. El sujeto se lleva la tablet a su casa en un periodo de 15 días, en el cual nosotros esperamos que él juegue un total de 12 secuencias. ¿Cuál es la particularidad de esta aplicación? Bueno, la App Down es una aplicación única en el campo de estudio del síndrome de Down, ya que no se han realizado estudios similares, sobre todo utilizando estas tecnologías que ahora tienen un gran auge. También nos está proporcionando una perspectiva mucho más lúdica sobre el entrenamiento y las perspectivas de la intervención para mejorar las habilidades de las personas con síndrome de Down. Y también habría que destacar que nos está proporcionando datos acerca del perfil lingüístico de los mexicanos e hispanoparlantes con síndrome de Down. Bueno, a continuación, no tengo imagen en la pantalla, les voy a mostrar la aplicación. Bueno, en este caso vamos a mostrarles cómo funciona una secuencia en el espacio. Como pueden observar, se diseñó un escenario llamativo también para los participantes, donde podemos ver que incluso aparecen algunas estrellas y meteoros en la parte de atrás de la pantalla. Perro se ha encontrado con una barra espacial y de nuevo quiere jugar, solo que ahora va a cambiar palabras espaciales. Recuerda que cuando Perro repite mal una palabra, tienes que presionar el botón rojo. Y si la repite bien, presiona el botón verde. Comencemos. Sale. Muy bien. Sigue jugando. Lava. Muy bien. Sigue jugando. Melo. Muy bien. Sigue jugando. Muy bien. Ahora tienes con otras palabras. Eso es básicamente en lo que consiste la tarea de la App Down. Primero, el participante pasa a 3 ensayos de prueba, en donde nosotros nos aseguramos que él esté comprendiendo a cabalidad lo que se le está solicitando dentro de la tarea. Y posteriormente realizará los ensayos en la granja y en el espacio. Muchas gracias. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Tenemos aquí a Romero Valentín de Notimex, por favor. Romero, gracias. Sí, buenos días. Bueno, es que tengo varias, pero bueno, básicamente, ¿cuáles son
los principales prejuicios o errores que se cometen actualmente al enseñarle a estos niños a hablar, a leer y escribir. Y si pueden hacerme una comparación de cómo podrían mejorar estos descubrimientos, el aprendizaje de los niños con síndrome de Down. Pues los prejuicios son muchos, pero uno de ellos, que tal vez no suena tanto a un prejuicio, es pensar que por tener este síndrome todos ellos tienen un perfil muy similar. Este es un síndrome en el cual se encuentra, el síndrome de Down, una variabilidad grande. Entonces hay diferencias individuales importantes. ¿Por qué es un prejuicio? Porque se parte de la idea de que las habilidades que tienen de aprendizaje son muy pobres. Ejemplos en otros países nos han mostrado que estas personas pueden vivir de manera independiente, pueden aprender a leer, a escribir, trabajan, tienen un salario, pueden aprender el conteo, las sumas, las restas, entonces pueden llevar a cabo en la etapa adulta temprana una vida relativamente independiente con dispositivos que les permite, por supuesto, mantener su seguridad. Ese sería el principal prejuicio en cuanto a su proceso de aprendizaje. Con respecto a la segunda pregunta, lo que nosotros intentamos es mejorar habilidades que se ha visto en la práctica clínica que pueden mejorarse, pero que se han trabajado principalmente con niños que no presentan algún problema de índole neurológico o genético. Se requiere de un entrenamiento sistemático, se requiere de una prueba antes y después de la intervención para constatar que sí hubo un resultado favorable, pero definitivamente hay intervenciones que les pueden ayudar a mejorar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ellos mejoran el procesamiento de los sonidos de su lengua materna, si aprenden la discriminación fina que necesitamos para distinguir en el habla fluida, que va rapidísimo, porque yo, por ejemplo, ahorita les estoy hablando rapidísimo y todos ustedes pueden seguir entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Para ellos no es tan clara la discriminación de los sonidos. Si nosotros logramos que ellos tengan una discriminación fina de los sonidos, su capacidad de comprender será mucho mejor, pero a su vez ellos mismos, una vez que tienen identificados los sonidos a nivel comprensión, podrán intentar también producirlo con un menor rango de error. Muchas gracias. Alberto Zamora, de Grupo Radio Centro, por favor. Hola. Hola. Tengo 3 preguntas. Primero, si tienen ustedes el dato, no están obligados a saberlo, pero quisiera saber si tienen el número de niños en México que tienen este padecimiento. Sería la primera. ¿Cómo viven los niños? O sea, creo que tienen ustedes alguna idea de cómo viven los niños con síndrome de Down y cuál sería la propuesta que ustedes tendrían también. Y cómo se podría mejorar entonces a partir de esto, de lo que han estado haciendo ustedes, se podría mejorar la enseñanza de lenguaje en los niños con este padecimiento. Gracias. Desafortunadamente no existe una estadística precisa en el país, dado que hay una estadística sobre discapacidad intelectual en la cual entran diferentes discapacidades, pero el sector salud se ha dedicado a recabar datos. Afortunadamente este es un síndrome que si no se detectó en la etapa prenatal, en el día 1 es muy evidente por el fenotipo que presentan las personas con síndrome de Down. Pero, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el índice andaría en 1 por cada 600 a 700 nacimientos. Si alguien rápido puede hacer el cálculo, pues sí es un número importante de personas con este síndrome. La segunda pregunta, ¿cómo viven? Afortunadamente, mucho mejor que hace tan solo 10, 20 años, porque anteriormente, como se pensaba, se tenía este prejuicio de que no podían aprender mucho.
se les tenía prácticamente en casa, ¿no? Como si fuesen toda su vida niños pequeños. Afortunadamente ahora se integran en su mayoría a una vida escolar. Algunos están en escuelas especiales, nacionales o públicas, otros están en fundaciones privadas que específicamente brindan educación a personas con síndrome de Down, y algunos pocos, los menos, están integrados a escuelas regulares que ya tienen una política de inclusión en sus aulas de niños con discapacidad intelectual. Los pocos estudios que hay sobre qué tan conveniente es o no ingresar a estos niños a las escuelas regulares indican que sí es conveniente, y de hecho, porque era uno de los temores, que los niños, llamémosle regulares, iban a retrasar su aprendizaje por estar un poco en una dinámica más lenta con el que tiene discapacidad intelectual. Muy al contrario, se ha demostrado que los niños que tienen un desarrollo típico, de hecho, se benefician al tener compañeros en su salón de clases con alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el maestro pues es reforzar el aprendizaje para que el chico con discapacidad intelectual se beneficie de esta repetición. Pues resulta que los compañeros con desarrollo típico también se benefician de esta repetición, y entonces consolidan los conocimientos de una manera importante con respecto a comparaciones que se han hecho en una misma escuela cuando en los salones no hay algún integrante con discapacidad intelectual. Entonces, la tendencia en el mundo es a integrarlos a la educación regular. Por supuesto que esto va a depender del grado de discapacidad intelectual que se tenga. Va a haber casos en los cuales no se puede integrar a un aula regular, pero son los menos en el caso de síndrome de Down. Y la tercera pregunta la he olvidado. ¿Y cómo, a partir del estudio que han hecho ustedes, cómo se podría mejorar la enseñanza del lenguaje? Sí. En nuestro país, la terapia del lenguaje se practica honestamente con poco profesionalismo. Por un lado, los psicólogos no tienen dentro del currículo escolar una buena preparación con respecto a qué es el lenguaje, cómo se procesa, cuáles son sus elementos. Por el otro lado, los lingüistas pues también carecen del entrenamiento clínico. Entonces hay pocos centros universitarios en los cuales entrenarse como terapeuta de lenguaje, por lo que desafortunadamente los papás gastan, y muchas veces mal gastado, mucho dinero en terapia de lenguaje que no les va a llevar a ningún lado. Institucionalmente, el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene un equipo que trabaja terapia de lenguaje, pero que siempre está más enfocado, por ejemplo, a qué hacer con un niño que ha tenido una cirugía, por ejemplo, para alguna corrección de labio, de cuestiones de odontología. O sea, está más enfocada a post-cirugía. En ese sentido, nosotros esperamos que podamos contribuir de alguna manera a lo que hace falta, no solamente en este aspecto, sino en cualquier aspecto de la salud, de la cognición, que es tender un puente comunicativo entre la investigación y aquellos que se dedican a implementar las políticas educativas, ¿no? Que son las autoridades de salud y de educación. Ese me parece es un problema nacional. Dalila Escobar, por favor, de efecto. ¿Qué tal? Buen día. Es precisamente con lo que la pregunta está muy ligada a lo que acaba de comentar. En México, ¿cómo estamos en cuanto a precisamente estas estrategias? Ya nos mencionó algo respecto del panorama que hay en el país. Desde los gobiernos, tal vez, para atender las necesidades de esta población, que por ende pues, podría mejorar naturalmente la calidad de vida y la forma de aprendizaje de esta población de niños con síndrome de Down, donde pues ni siquiera tal vez, como menciona, hay como un censo específico para decir cuántas personas hay en el país en esta condición. Y segundo punto, también el tema del bullying. Sabemos que en las edades pues infantiles, no más de primaria, secundaria, el trato entre los niños a veces suele ser cruel,
Entonces, ¿cómo lo viven estos niños con síndrome de Down? Gracias. Cuando son niños y conviven con niños, en realidad lo que hemos visto es que no hay el bullying como tal en su mayoría, porque la primera impresión que tienen los niños típicos al conocer a niños con discapacidad, pues es simplemente de preguntarse, por ejemplo, por qué ese niño no habla tan rápido como ellos, por qué no se mueve con tanta agilidad como ellos. Y en realidad siempre viene como una pausa de intentar entender. Entonces, lo que nosotros vemos en edades tempranas, pues es que los niños con discapacidad intelectual juegan con los niños que no tienen la discapacidad intelectual. En realidad es en el momento en el cual se contextualiza el problema que puede venir la discriminación o el bullying, y esto en realidad no depende de la percepción del niño, sino de la explicación que tienen los padres con respecto a ese otro niño, y de manera todavía más importante proviene de las conductas que los propios padres o familiares cercanos presentan con otras personas con discapacidad. Lo de las estrategias que mencionaba de los gobiernos, ¿cómo andamos en México? Pues hay mucho descuido con respecto a la discapacidad intelectual. No existe un programa científico o, digamos, fundamentado en la medicina, en la neurología, diferentes aspectos de la ciencia. No existe un programa con objetivos específicos. Lo que existe, sí, es un interés de integración, por ejemplo, porque lo demanda la política pública internacional, pero generalmente la discapacidad en nuestro país, las estrategias que se echan a andar, tienen que ver con discapacidades motoras, digamos las que se ven rápido, ¿no? Necesito una silla de ruedas, un elevador. En ese sentido es en donde se han realizado esfuerzos en los últimos años. Pero nosotros estamos hablando de una discapacidad intelectual que en el caso de síndrome de Down por el fenotipo sí se ve, pero hay muchas otras discapacidades intelectuales que no se ven. Entonces, como no se ven, pues no hay muchos esfuerzos al respecto, ¿no? Un chico, por ejemplo, con espectro autista, con síndrome de Williams, puede estar aquí sentado y físicamente uno no se percataría que existe esa persona con ese problema, ¿no? Entonces, no existe una política con objetivos específicos. Hay esfuerzos aislados, pero sí hace falta tener un objetivo central. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, muchísimas gracias. Gracias.